Rosenberg fue parte de... Ella tiene el requerimiento para poder estar aquí presente durante 7 años. Ella es la presidenta de Ideas y Coaching y sabe obviamente mucho de cómo poder dar mentoría de casos relacionados a migración, el empoderamiento en generalmente. Y sé que ella nos ha aconsejado a nosotros en muchos temas. Ella también fue un profesor de leyes. Ella es coautora de libros de leyes en la Universidad de Washington y también es la directora en LADA, el Centro de Acción Legal para los buscadores de asilo de Centroamérica y miembro de la Barra Federal, electa para la Barra de la Asociación de Barras y obviamente ha recibido muchos premios. Nos estamos muy felices y honrados de su presencia de la juez Lori Rosenberg esta tarde. Muchas gracias, como le dije previamente. Me encanta estar aquí en esta conferencia esta tarde y muchas gracias a todos por invitarme. Me honra que me hayan pedido a mí hablar acerca de estos temas tan importantes. Esto es gracias porque me encuentro estar parada, porque me gusta moverme un poco, ¿no? Si ustedes, si están en un estado obnubilado después del almuerzo y quieren pararse a hacer lagartijas, pueden hacerlo. Pueden hacer saltadillas, pueden hacer lo que quieran, pueden moverse para poder despertarse después de nuestro almuerzo. Pueden moverse en su silla, pueden hacer lo que ustedes gusten para que todo el mundo esté alerta, ¿no? Muy bien, párense, perfecto. Bien, mantengámonos vivos. Pues, sé que no saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Saben qué? Empieza con los dos primeras letras del abecedario. Vamos a deliberar, vamos a hablar de esto cuando empezamos en la presentación principal. Pero sí hice algunas notas para estar seguros. ¿Cuánto tiempo tengo? Tiene, tiene como 1 hora aproximadamente. Muy bien. Pues algunas cosas que ustedes pudieron saber y que no pudiesen saber de cuál es el caso entre A y B. A ver, porque es endémico al mundo en que estamos viviendo ahora y estamos peleando y luchando a favor de nuestros clientes, ¿no? Este caso y es un componente legal de este caso. Originalmente fue en Charlotte, Carolina del Norte, que tiene esta juez una reputación de ser una juez, una persona irritante, difícil, y su nombre es el juez Couch, Couch. No me importa designar nombres, pero afortunadamente yo no practico en la corte de inmigración ya, así que no me importa decirlo. Así que yo entiendo por qué algunas personas tienen sus reservas para designar a ciertos jueces, ¿no? Pero este juez es un ofensor repetitivo. Él, este juez, hablando de prejuicio, abiertamente ha reconocido que él no cree ninguno de los reclamos de cualquier grupo social. Y él no cree en los casos que tienen ninguna validez los casos de pandillas. Entonces, el idea de actores privados que sea el abogado defensor, acusador, es algo que él va a perseguir por meses. Y
Yo vivo ahora en Nueva Carolina del Norte ahora, y lo que estamos bajo su jurisdicción en el circuito de jueces, para nuestro circuito tiene excelente casos de juzgados familiares y decisiones de juzgados familiares, y aparente bastante frustrante para el juez Couch. Lo que sucedió en este caso es que estaba tan descontrolado legalmente que cuando se llevó a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones reversó sus sesgos de credibilidad, lo cual es bastante raro, y la Corte de Apelaciones volvió a mandar el caso, se lo reenvió el caso, básicamente rechazó todas las posiciones que él haya adoptado, denegando la solicitud de asilo. Pues sucede que en el cuarto circuito, en el mismo tiempo, había otro caso. Empieza con la letra V, no me acuerdo bien. Pero que este caso se había originado también en su corte y estaba en el tema de los cargos a una familia como un grupo social, y estaba retando eso, desafiando eso, y había prevalecido sobre la Junta eso, y se había enviado una solicitud para revisión. La única diferencia que era vinculado con la familia es un tema de custodia de un niño, y posiblemente el respondente no era el padre de custodia. No era un caso bastante claro de familia. Pero este caso estaba pendiente, no sabíamos eso nosotros, y estaba en el cuarto circuito, y creemos que él estaba esperando ser reivindicado en su posición. Esa es mi opinión, no lo sé. Simplemente es mi opinión muy personal. Pues lo que sucedió es que cuando la Junta le reenvió la información de vuelta a A y B con instrucciones claras para que se llevase a cabo sus análisis biométricos y se fijó una fecha, la Corte de Apelaciones lo que hizo, si van a dar, se lo envían, el asilo es discrecional. En vez de mandarlo al juez de inmigración, se tuvo que hacer una determinación si se va a otorgar o no el asilo. Pues él se sentó sobre ese caso por 8 meses y no notificó de la audiencia. No notificó que no iba a hacer ninguna notificación, y pasó el tiempo y pasó el tiempo, y finalmente sus abogados le hicieron la pregunta, llevaron a cabo los análisis biométricos y esperaron, y 11 meses después de que fue reenviado, este caso apareció del cuarto circuito, y básicamente lo responsabilizaron al abogado Couch, porque tenían que haber adoptado un niño o un niño de no custodia que no constituía un grupo social familiar reconocido. En el momento que esto apareció, entonces él sí llevó a cabo la audiencia, pero no llevó a cabo la audiencia, sino que lo que hizo, simplemente emitió una opinión, una decisión. Él lo hace repetidamente y se queja ampliamente y desaparece entre un hoyo negro, un agujero negro, porque ya se han quejado varias personas de esto. Lo que él hizo fue de que él se fue reenviado a él, y él emitió otra decisión que fue una respuesta a la Junta, el cual empezó inscribiendo como: ahora viene el juez de inmigración Chubers Couch, como que se fue el peticionario pidiéndole a la Junta, reposicionando su postura y refutando la decisión de la misma Junta. Miren, yo creo que yo tengo razón, y este caso del cuarto distrito, y bla bla bla, y no dio ni a las partes de ninguno de los dos lados la oportunidad de enunciar el caso mismo, y esto es en desobediencia total de las órdenes de la Junta, del panel. Lo certificó, lo envió como documento certificado a través de la Corte, pero lo hace a través de esas audiencias. Y seriamente, yo he visto, son bastante extraños. No sé por qué cree usted que debe de estar haciendo eso, pero tiene esta discusión con el panel
cuando algo se le reenvía a él de vuelta. Fue en este momento entonces que el fiscal general Sessions intervino y certificó el caso y lo sacó del panel. Y gracias a Dios, por cierto, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una moción pidiendo al fiscal general que por favor permita al panel otorgar su decisión y tomar el curso normal de sus acciones. Porque un juez no puede emitir una segunda opinión cuando ya ha decidido anteriormente. No puede, un juez solamente puede emitir una decisión solamente si hay una nueva audiencia, y él había rehusado a esto. Entonces, el fiscal general refutó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, pero, gracias a Dios, sí dijo de que el juez Couch estaba fuera de orden y que técnicamente que él no tenía la autoridad para hacer lo que había hecho, y así sucesivamente. Y el fiscal general entonces sí toma una decisión sobre el caso. Creo que es algo importante y por qué se los digo, y retornando un poco a lo que estaba iniciando esta mañana, es que habemos un grupo de 14 jueces. Somos la pandilla de los 14, así nos llamamos. Y obviamente tenemos una óptica particular. Tenemos personas que literalmente se jubilaron en 4 o 5 meses de este señor se haya certificado. Ellos pueden hablar de todo lo que estaba sucediendo en las oficinas, y teníamos jueces con un periodo bastante largo, con reciente jubilación, y estábamos en una posición de decir, esta no es la forma que hacemos las cosas, hay algo malo aquí. Habían preguntas bastante serias con respecto a esa potestad de estar esperando por 8 meses. Esa potestad de estar esperando por 8 meses. ¿De cuál potestad? Qué casualidad que salió esto del cuarto distrito, ¿no? Como una autoridad para poder martillar su opinión, sus principios propios. Y habían otras solicitudes amigables que se metieron también al fiscal general, que diferentes clínicas de inmigración y el grupo de profesores que se llama Improv, que han sido los profesores de inmigración, y el CGRS, el Centro para los Estudios de Refugiados y Asilos. Y hubieron presentaciones excelentes y realmente firmas de abogados excelentes y brillantes. Así que fue un esfuerzo magnífico el que se había hecho. Pero no tuvieron éxito. Entonces la decisión que surge de el fiscal general Sessions realmente pues no representó nada. Soy bastante clara en esto. Él propone hacer cambios. Voy a mencionar un par de cosas. Los voy a mencionar. Pero creo que es autoservicio en base a su propia agenda lo que él hizo. Tratar de minimizar o reducir el potencial que el reconocimiento de grupos sociales, y por lo tanto limitar a las personas que pueden obtener asilo. Y esto ha lastimado a gente, particularmente víctimas de la violencia doméstica y potencialmente aquellas personas que han prestado reclamos de pandillas y maras. Pues lo que estaba haciendo era bastante frívolo, pero realmente tenía impactos horrendos sobre las personas. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará que esto suceda? Y podemos rebatir entonces todo lo que dijo. No ha cambiado nada. Entonces podemos tener una discusión y preguntas de todo lo que estamos haciendo. Usted tiene que ver en contexto a una extensión. De esto es una campaña de lo que me refería previamente cuando hablaba esta mañana. Esta es la campaña para determinar los refugiados, los derechos de los refugiados, de las personas que están buscando asilos, que están peleando, y estamos bajo un ataque por esta administración y estas personas dentro de la administración que quieren limitar no solamente la inmigración ilegal, pero también la inmigración legal.
Y esto es el- la punta del iceberg, por así decirlo. Pero realmente no cambia para nuestra perspectiva del asilo. Algunos jueces de inmigración no reconocen esto y hay unos que están más de acuerdo con la perspectiva de la juez Couch o con el fiscal general Sessions, y lo que hacen es: ¿qué vamos a pasar con el tema de violencia doméstica en estos grupos sociales específicos y los casos de pandillas? Pues la cosa es que ellos lo han visto, es que son actores privados, que no son gobiernos, y por lo tanto no puede realmente entonces requerir que los Estados Unidos otorgue protección a individuos que pudiesen ser lastimados o no por estas entidades. Y eso es basura, porque claramente dice que si el lenguaje es sencillo, entonces se verborrea lo que estamos hablando aquí. Nuestros estatutos establecen que la persona no quiere y no es capaz de retornar a su país de origen o de residencia por una de las 5 bases que se plantearon previamente. Y el tema aquí es si este país, no importa cuál es el daño, que es lo suficientemente severo, ¿puede el gobierno controlarlo o no? La forma en que me gusta explicarlo: ¿qué es realmente el asilo? Si lo pensamos de esta forma, creo que lo aclara mucho, ¿no? Lo que nosotros juramos hacer cuando firmamos el protocolo en 1967, que incorporaba por referencia la Convención de ACNUR, de Naciones Unidas para Refugiados, nosotros íbamos a hacer protección surrogado para personas cuyo el país no podía proteger a las personas que el país le debía a sus propios residentes y ciudadanos. Eso es el asilo. Es un grupo de países civilizados después de la Segunda Guerra Mundial que se unieron, y han habido países que se han unido después, pero que se unieron, y creemos que todos tienen derecho, lo que quieran llamar, derecho de vivir en paz, en libertad, o derecho de no ser perseguido. Y si usted puede encontrar eso en su propio país y somos signatarios de este tratado, proveeremos entonces para usted eso. Esa es la protección de la cual hablamos, basado en nacionalidad, religión, opinión política, raza, un grupo particular social. Esta marca de grupo social tiene su propia definición. Y hablábamos de eso previamente. Y la Junta ha hecho bastante contorsiones y acrobacias para poder moldear esta definición. ¿Sabe usted que es un grupo? ¿Cree usted que es un sol? ¿Es parte de la sociedad? ¿Algún estamento jurídico establecido? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente, grupo social es el lenguaje. Y si alguien ahora baje W y C o H o V puede identificar a este grupo, quitando las objeciones formuladas, si alguien pudiese identificar el grupo y mostrar que es un miembro del grupo y que es porque es miembro del grupo, entonces el perseguidor está atrás de ellos, es suficiente para un asilo. No importa que sea un actor privado. De hecho, casi siempre es un actor privado. Pues si fuera persecución gubernamental, entonces ya hay acuerdos para proteger a las personas sobre esto. Y entonces el tratado sería interpretado de otra forma diferente, no con leyes intradomésticas, sino con ley internacional. Entonces, es un esfuerzo loco que se está tratando de limitar el lenguaje que estamos utilizando en nuestras leyes domésticas. ¿Y, y por qué que está en nuestras leyes domésticas nacionales? Es porque algunos tratados no se están ejecutando y otros sí. Por ejemplo, si firmamos nosotros un acuerdo, el Congreso tiene que firmar y aprobar el acuerdo en una de las
las partes de la Cámara Baja o Cámara de Senadores. Entonces entra en efecto y se impone, ¿no? Pero si no se es auto ejecutable, entonces esperamos que el cuerpo de ley que le hace legislación sobre el país tiene que proveer alguna fraseología doméstica y reglas para su aplicación, que es lo que sucedió con Estados Unidos con el Acto de Refugiados de 1980. He aprendido esto si es un acto doméstico o internacional. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo bien la pregunta? ¿Dónde entra el actor privado o el actor gubernamental? ¿Cómo es? Pues yo no dije que no debería haber una distinción. No, no, pero yo no dije, yo no dije específicamente que no debería de haber una distinción. Si hay una diferencia entre si es el gobierno o es un actor o entidad privada. Lo que estoy diciendo es que la protección ulterior no es diferente. En otras palabras, si usted mira la definición de refugiado, básicamente, aquí está el lenguaje utilizado. Es precisamente que la persona no es capaz o inhábil de retornar a su país donde el gobierno no es capaz ni quiere proteger a la libertad y derechos de esa persona para ser perseguido. Entonces, en la sección 48A del 101A del acto de migración, 42, y básicamente lo que dice es lo que dice el lenguaje. Pudiese ofrecer, no dice eso, dice tenemos que darlo. El asilo es discrecional al final del día, ¿es correcto? Si es un actor gubernamental, pero si usted mira las palabras que no tiene la capacidad, no tiene el deseo de, estamos involucrando a todos los ciudadanos, pero no lo pueden hacer, no tienen la capacidad o que no son capaces, usted está tratando de hacerlo, pero no lo pueden realizar o simplemente no tienen el deseo. Si el gobierno es el perseguidor, entonces no van a tener eso. Queremos protegerlo realmente. No importa si quieran o no realmente. Lo que Sessions hizo en el caso AB aparentemente hacer un cambio, un ultravirus, una declaración ultraviral. Él cambió, veamos, en la declaración en cuanto el deseo del gobierno de decir que el gobierno tendría que la condonar la persecución y entonces tendría que proteger a todo el mundo donde habían guerras y muertes. Entonces, lo siento, de acuerdo a Sessions, el gobierno no estaría condonando la persecución. Entonces, en base a esa definición, él va a tratar de cambiar a alguien como el caso AB, que no va a poder solicitar ayuda en su propio país. No, nosotros no tenemos que protegerla a él porque ellos quisieron protegerlo, pero no lo pudieron lograr. Esa es la diferencia realmente. Y creo que el otro lenguaje que he utilizado es completamente inútil. Bueno, que no pueden simplemente ayudar y que no son capaces de ayudar. Se sienten desamparados. Hay un estándar en la Convención contra la Tortura, el CAT, y habla acerca de un gobierno que intencionalmente o oficialmente está torturando a la gente. Habla más en términos de un estándar menor, de la aquiescencia,
de algo más leve de lo que es la tortura en sí, ¿no? Él tomó este estándar y lo insertó dentro de las cláusulas, el lenguaje y las cláusulas de asilos. Pero es una de las cosas que el caso AB habla y que pretende cambiar, en el cual usted puede discutir definitivamente en contra de que, y le voy a decir cuáles son algunos de los argumentos de esto, pudiesen ser. La otra cosa, procura desestimar algunos argumentos adicionales. Por ejemplo, pretende diferenciar si el abusador o el perseguidor tiene una relación personal con la víctima. En otras palabras, él está tratando de decir, realmente ese estamento por año de violencia doméstica es un tema familiar, no es un tema de autoridad pública para inmiscuir sus narices en el caso. Pues si una mujer entra y su esposo le está abusando y ella dice que es un parte de un grupo por eso y por eso no se podía ir, por la definición misma de la RC, entonces ella negaría este tipo de reclamos basado que es un litigio personal entre dos personas, porque no se llevaban bien. Ese era su punto de vista, ese era su esfuerzo. Creo que uno de sus era incapaz de poder mostrar cualquier tipo de autoridad, de apoyo. Había algunos casos menores. Pero básicamente, si usted ve los estatutos y ven los requerimientos reales, que cada caso por sí solos deben ser considerados independientemente por sus propios hechos y los hechos que pertenecen a cada caso. Es imposible hacer una declaración que abarque todo y la mayoría de eso, de esa decisión es un dictamen, no es efectivamente tomando los puntos de problemáticos y si ven la publicidad parece que hicieron muchos cambios y muchos jueces de inmigración lo ven así, están tratando de decir, bueno, oh, es un DB, usted pierde. Entonces, tengo, tengo 698, dos casos más de los 700. Entonces ahí es donde están los esfuerzos. Simplemente no se puede decidir un caso de asilo en un estándar de ese tipo. Si ustedes miran hacia atrás, por el caso de que la Suprema Corte diferenció el estándar de asilo versus el estándar de retención que retiene la deportación como dos estándares diferentes. La Corte dice muy claramente, este es un caso individual, esto se determina caso por caso. Entonces es una de las primeras cosas que necesitan eh, tomar en cuenta cuando presenten su caso al juez de inmigración. Cada caso debe ser considerado de manera independiente y cada uno de estos factores que están presentes en el asilo, en los estatutos de asilo, y de que es carga, por la mayor parte de la carga está sobre el aplicante, de la prueba está sobre el aplicante, de acuerdo a el lenguaje en los estatutos. Ahora en el AB, la sección dice que hay tres factores que deben considerar antes de evacuar un caso. Eh, el lazo y el gobierno, la incapacidad del gobierno de proteger, el gobierno condonando o no pudiendo detener el daño causado por el perseguidor o por el perpetrador. Y lo otro que hace
Lo otro principal que hace es completamente rechazar y el matter, el asunto de AB, que fue un asunto de violencia doméstica que tenía tener que casos de violencia doméstica en donde la víctima iba a irse de la situación, que pudiera ser un caso de grupo particular. Entonces, de manera distorsionada, la razón que él da para, pa- para eliminar eso es que el DHS realmente concedió de que el respondedor era la víctima de persecución o fue o tuvo una persecución pasada. Entonces había una discusión, un examen de cada aspecto del caso, porque no fue de manera contestada, ¿no? De que pudiera haber un grupo social involucrado. Fue real, eh, fue un caso real, y no significa de que el resultado estuviese incorrecto, pero sí había una discusión sobre los diferentes aspectos de, de lo que requería la violencia doméstica o grupo social. Entonces vamos a irnos hacia atrás y decir, bueno, de acuerdo a los estatutos, porque me sigo refiriendo al lenguaje del de la ley. Entonces tienen el elemento del lazo, dependiendo de que si están viendo a los argumentos de los estatutos o el refugiado o la convención de los refugiados o por... Entonces ese es el lazo que muestra que la persona estuvo en un cierto grupo y por la presencia situada dentro de ese grupo, el perseguidor estuvo motivado a perseguir. Y eso es lo que nos indica el nexo, el lazo. Entonces, mi recomendación básicamente es, cualquiera sea su regla, su terreno, usted busquen el nexo y miren hacia atrás. No es, usted puede tener una buena solución, pero si no hay nexo, si no hay lazo, no tienen un caso. Entonces tiene que hacer un poquito de pensamiento por estratos. Buscar, cuando ustedes están pensando acerca de eso, su mente debe estar pensando que si ustedes tienen lo que el cliente les dijo, las condiciones del país, los papeles que ustedes estudiaron de ese país, los testimonios, todo eso se junta y se agrupa y apunta a por qué a esta persona se le ha hecho daño o ha sido amenazada de daño. Y explíquenlo a su pareja, explíquenlo. Cuando ustedes preparan un caso como este, usted debe decir simplemente por qué están estas personas perseguidas, por qué no pudo irse de su país, por qué el perpetrador, el perseguidor está eh, poniéndole usando a esta persona como blanco, como objetivo. Y uno de los casos favoritos míos, no tocados por AB, pero todavía se llama Matter of Rabi. Es una prueba 19437. Creo que fue decidido en el 89, pero en el caso de la Corte Suprema. Dice que el aplicante tiene una calidad o una característica que al perseguidor no le gusta. Y mucha gente quiere eliminar eso. Pero una persona tiene una característica, dos,
dos fue cambiado levemente, pero se volvió dos. El perseguidor pudo averiguar sobre el aplicante, sobre esa calidad, esa cualidad de ese aplicante de asilo. Número tres, el perseguidor tiene la inclinación de perseguir a esa persona. O sea, pueden conocerlo, pero a lo mejor no tenían motivación. Y número cuatro, tenían la capacidad. Entonces, si usted es el perseguidor y está fantaseando en su mente, sí, me gustaría eliminar a todos los de pelo rojo en mi país. Eso está bien, usted puede identificar la calidad, a lo mejor puede eliminar quien tiene el pelo rojo, pero, pero si usted no controla el ejército o la fuerza policíaca o lo que sea, usted no va a poder hacerlo, entonces no va a tener la capacidad. Entonces tiene que tener todas esas cuatro condiciones y yo lo coloco en todos los informes que yo escribo, y creo que es algo sencillo y entonces yo recomiendo eso ampliamente, esencialmente. Ese es el punto más importante del caso, en mi opinión. Algunas de las cosas que el Centro de Estudios para Refugiados tiene y del caso A, B y que quería compartir con ustedes y para dejar suficiente tiempo para las preguntas. Quiero decirles también el, el 19437, ese caso, hubo un caso en 2011, se llama Matter de N, como Nancy, y fue una decisión, la decisión 526, dice que el hecho de que debe haber alguna evidencia de que el perseguidor estuvo motivado por una característica en particular. El caso era el 439, no el 437. Bien, entonces hubo otro caso que decía lo mismo. No tuve oportunidad de tomar ese número, ese caso, o revisarlo. Pero te quiero darles algunas de los consejos de abogacía para que tiene el Centro de Refugiados y Abogacía que ellos intentan colocar en casos en donde no se vayan no vayan a sentir temor cuando les dicen tomen la salida voluntaria. No, eso considera que si el juez tiende a, a- a desestimar su presentación, usted debe hay que permitir que ustedes introduzcan la evidencia para cumplir con su carga y estén preparados de ir a la junta, estén preparados de ir a la circuito de apelaciones para colocar no estamos hablando de casos frívolos aquí, pues eso también puede suceder. Si usted tiene miedo de algún juez loco en su área, y yo no estoy sugiriendo ningún juez en particular, yo estoy seguro que muchos jueces son buenos, pero hablen, consigan personas que han experimentado lo mismo si es necesario, y esto ha pasado recientemente. Si usted está frente al juez que dice, ok, vamos a ir a ver toda tu evidencia, pero de todos modos vas a perder. Y hay jueces que han dicho estas cosas. En realidad esa es una moción de una recusación. Déjame preguntar, hay una pregunta a lo largo del CGRS. ¿Usted le da consejos a la gente en cuanto al lenguaje?
gente que no le da servicio a la base de... Es claro que el fiscal general no está decidiendo que se deben permitir estos casos. Está correcto. Estás correcto. Toda la decisión es muy gratuita, pero sí, puedes citar esa citación, utilizar citaciones. A, B, no ha ido tan lejos y el fiscal general no escribió la decisión que detiene el release, o sea, la liberación. Quiero darles algunas ideas que han estado flotando por ahí. Y creo que podemos movernos hacia adelante con esto. Una es más sobre grupos sociales. ¿Por qué el género o mujeres de tal país, de X país? Es claramente un grupo social particular, es particular y el efecto que tiene sobre un gran número de personas no es una razón para negarlo. Como raza, religión, nacionalidad, como otros parámetros a lo largo de los 5 eh, condiciones para asilo. Entonces no pueden decir, bueno, es demasiadas, hay demasiadas mujeres dentro de este grupo. Lo que sí pudieran hacer es tratar de colocar eh, mujeres de un país X y colocarlas, proponerlas junto con otro factor que pudiera hacerlo más concreto. Como decir, eso no califica. Básicamente usted quiere ganarle a sus clientes, quiere ganar a sus clientes, ganar para sus clientes. Entonces, si usted llega a ese punto en donde usted gana sin hacer todo esto, hágalo. Pero si usted puede colocar una relación que pudiera modificar el grupo H sobre las bases de raza, nacionalidad, creencia o experiencias pasadas compartidas, como por ejemplo eh, un anterior policía previamente o el caso de los taxistas de- 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 del cual hablamos. De todos modos, usted obtiene la idea, ¿no? Usted tiene la idea. Ustedes traten de hacer más concreta esa idea y tratan de hacerlo. El punto es cuando hablamos de género en específicamente, realmente hay reportes, y disculpe que no tengo los reportes aquí, pero hay reportes que recientemente han sido comentados en la Corte de Apelaciones de que el género no tendría sentido. El sexo, si dijeran el sexo fuera una de las condiciones, una característica. Entonces hablamos un poco sobre la sin capacidad o sin disposición. Entonces cada caso va a ser diferente y mi consejo es, como dicen, distingan entre el lenguaje de distinguen eso de no ser capaz o distínganlo de el caso de desamparados, de estar completamente desamparados. Y también algo interesante cuando está argumentando que falló la policía en responder, hay evidencia de que el gobierno no esté dispuesto a proteger sus clientes, su falla a responder va a ser
a cuenta de la misma razón. Si tienen familia, debe, y no hay capacidad o de responder, no tiene que ser a cuenta, pueden ser a cuenta de que estén infiltrados por pandillas o de que sean flojos o de que sean corruptos. Entonces mantengan eso en mente para utilizar ese nexo, ese lazo cuan- como factor. Lo otro que hay que tener presente es que cada una de estas instancias, estos elementos, estén en el caso de A, B, no, no se quiere conceder ningún cambio de donde estamos. Por ejemplo, en los comentarios A, G, A, B, en cuanto a razonable reubicación interna, donde actualmente dice que hay que considerar muchas cosas. eh, Hay factores como eh, eh, daños graves, reubicaciones y asegúrense de que no deben hacer, bueno, esto es razonable y esto no es razonable, porque es lo que dice el asunto de A, B. Entonces en las sesiones reales de A, B habla sobre credibilidad, entonces están enfocados sobre esto de manera diferente. Entonces una de las cosas que se recomienda es cuando se habla de grupos sociales en particular, están hablando de análisis de hechos y manteniendo en mente buscar los hechos donde, donde hay preguntas legales. PSG puede ser identificado como, como una pregunta con hechos sobre la ley, donde hay casos individuales y ah, vamos a dejar tiempo para las preguntas. Tenemos unos 10 minutos para las preguntas. Señor Modi, gracias. Honorable juez Rosenberg. Una pregunta rápida. En términos de desestimar A, B y las cortes mirando esto, ¿sabemos qué listados están mirando esos asuntos y el programa de tiempo, cronograma para decisiones en las cortes de circuito? No tengo la respuesta a eso. ¿Alguien más la tiene? Creo que, creo que por ejemplo, hay decisiones no publicadas en Charlotte, North Carolina, en Carolina del Norte, en donde que fue de vuelta a la Junta para el juez Bauch y eventualmente o AB o MF. Creo que AB no está pendiente en los circuitos. AB fue remanded, el caso real tenía una postura que pudiera estar en apelación. Ese es el problema. Fue remitido. CGRS está llevando el seguimiento a eso y yo contactaría a CGRS, tal vez en el sitio web. ¿Otra pregunta? Gracias, aprecio mucho cuando
AG reconoce, no tiene micrófono, no sé, está apagado el micrófono, no se escucha. En donde reconocemos la autoridad de AB como realidad empírica, pero también mantenemos. No se escucha la pregunta. Es una pregunta buena, pero primero tienes que convencerte de que AB no cambió nada. Todo lo que hizo AB fue invalidar AC, RC, AG, y no puedes citar eso como autoridad, eso no lo puedes hacer. Y no estoy sugiriendo de que cualquiera lo haga, de que alguien lo haga. Creo que puedes cumplir con AB y tienes responsabilidad de cumplir con eso. Y cumpliendo con eso, usted tiene que educar a la corte, a, como dijo Jeff hace un par de minutos, cuando, cuando él dijo que el fiscal general realmente no dijo positivamente que en ningún caso no pueda calificar. Pero el efecto es que si usted ve la decisión, si ven la diferencia entre lo que la decisión realmente dice y qué sesiones fueron tomadas, fueron citadas, son completamente diferentes y nosotros y la Junta es responsable de ver a los casos reales. Entonces usted puede tomar ese caso, todo lo que dije acá, y esos son argumentos para tratar de ganar algo de vuelta. Y la forma en que pueden desensamblar A, B, y podemos seguir A, B, y esto es lo que A, B instruye en elementos Y o en elementos esto. Entonces, creo que es una buena manera de hacerlo porque estaría siguiendo la manera de hacerlo de AG. Vamos a tomar esto en la página X, no estamos discutiendo este aspecto y esto es lo que nos permite esto o incluye e ir a través de eso. Lo que yo decía también es que la decisión realmente deja abierta la puerta, deja bien abierta la puerta y tenemos que leer cuidadosamente. Dice que el fiscal general dice no puede ser que nunca pase o no quiero que pase o me gustaría limitarlo. Creo que realmente tienen que colocar un enfoque específico y habla sobre tu punto de por qué él evacuó la RCG y para el punto, para qué tienes que hacer, tienes que tener un récord muy bueno, tenemos que tener una documentación muy extensiva acerca de las condiciones del país, psicológica, daños psicológicos, nexos, lazos. O sea, si ustedes tienen todo eso, creo que AB no va a precluir dar un caso de caso doméstico, de violencia doméstica. Si utilizas opiniones políticas o, como dije anteriormente, lo que estamos tratando de combatir es la tendencia que tiene la oficina del fiscal de agarrarse a esas reglas o a esas recomendaciones. Y aun cuando no lo hacemos acerca de PSG, podemos colocarlo bajo opiniones políticas. ¿Alguna otra pensamiento o pregunta? Sí. Juez Ross. Homeland Security está moviéndose a la parte biométrica. Bueno, sí, Si yo fuera un abogado del Departamento de Seguridad, yo estaría muy preocupado de mi récord si las cosas se decidiesen rápidamente. Y he litigado en cortes federales por el Departamento de Seguridad Nacional y por el Instituto Nacional de Seguridad por muchos años. Y he visto los litigadores decir, bueno, podemos defender esto. Y la otra cosa que yo quisiera decirles es que
que hay un tema que lo distingue. Y como resultado es que creemos que esto y que para la importancia yo quisiera llevar esto al récord. Escucho. Y, y se enojan por haberlo hecho. Eso es un buen punto, juez. Es su punto de vista y responsabilidad ética de hacerlo. Muy bien. Ahora tengamos un aplauso, por favor, fuerte para la juez Rosenberg.